El 6 de febrero, en silencio y sin anuncio previo, los agentes del FBI se pusieron trajes de protección, se metieron detrás de la casa de Nancy Guthrie y abrieron el tanque séptico. Nadie reportó ese momento cuando ocurrió. Nadie lo vio en vivo. Y cuando la noticia salió días después, fue solo una línea en un reporte más amplio. Sin drama, sin explicación. Solo la imagen de lo que eso significa. Que en esta investigación, los agentes federales buscan a una abuela de 84 años en los lugares más oscuros posibles. Y que lo que encontraron, o no encontraron, todavía no ha sido hecho público. Día 23. Y hay detalles en este caso que cambian completamente cómo lo estás viendo. Detalles que los resúmenes no están conectando. Detalles que apuntan no solo a quién lo hizo, sino a cuántos. Porque esta semana, por primera vez, los investigadores confirmaron algo que cambia el perfil del sospechoso de manera radical. No están descartando que haya habido un cómplice, y eso cambia todo. Empecemos por donde nadie empieza. Por lo que el sheriff del condado de Pima dijo esta semana cuando le preguntaron directamente si creía que Nancy Guthrie seguía viva. No tengo ninguna evidencia que pruebe que no lo está. Eso no es una declaración de esperanza vacía. Es una declaración de un oficial de ley con acceso a toda la evidencia del caso, quien elige cada palabra con cuidado frente a una cámara, hablando de una mujer de 84 años que desapareció hace 23 días sin medicación ni marcapasos sincronizado, y su respuesta fue: «No puedo probar que está muerta». Esa frase sostiene toda esta historia. El 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie fue dejada en su casa en las colinas de Catalina, al norte de Tucson, a las 9:48 de la noche. La cámara del garaje la captó entrando. El garaje se cerró, y en algún momento, antes de las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero, alguien entró a esa casa y se la llevó. Lo que vino después fue una investigación que el propio FBI describió esta semana con una frase que no suena glamorosa, pero que es exactamente lo que significa avanzar en un caso donde las pistas principales no dan coincidencias inmediatas. Gumshoe Detective Work, trabajo detectivesco de los de antes, ir puerta a puerta, revisar cada cámara en un radio de 2 millas, visitar tiendas de armas con una fotografía granulada, pedir al laboratorio privado en Florida que trabaje más rápido sobre muestras de ADN mezcladas que no pueden ser apresuradas sin arruinarse. Así está el caso hoy, y así es como los casos se resuelven. Para entender exactamente qué tan meticulosa es esta investigación, necesitas conocer algo que ocurrió el 13 de febrero al caer la noche. Los equipos del FBI y el departamento del sheriff convergieron sobre una residencia en el borde del vecindario de las colinas de Catalina, a exactamente 2 millas de la casa de Nancy. Los caminos del área fueron bloqueados. Un perímetro fue establecido. 2 personas fueron sacadas de la casa para interrogatorio. Un Range Rover fue confiscado en el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano. Simultáneamente, y esto no fue reportado hasta días después, una persona fue detenida durante una parada de tráfico en el área. 3 operativos distintos. En la misma noche, en el mismo radio, sin coordinar con la prensa, sin anunciar. Todo fue liberado sin cargos. Pero lo que ese momento revela no es un callejón sin salida. Revela la escala de lo que está ocurriendo, en este caso en los niveles que el público no ve.
cientos de agentes trabajando simultáneamente en múltiples pistas, múltiples domicilios, múltiples individuos, todos siendo procesados en paralelo. Y ahora la pieza que más importa esta semana, la teoría del cómplice. La portavoz del departamento del sheriff dijo esto en declaraciones formales. El sheriff ha dicho desde el principio que mientras los investigadores trabajan para identificar a la persona vista en el video del timbre, no están descartando que esa fuera la única persona involucrada. Esa oración es importante en lo que no dice tanto, como en lo que sí dice. No dice que haya evidencia de un segundo sospechoso. Dice que no están cerrando esa posibilidad. Y en el lenguaje de una investigación activa, eso significa que hay elementos en la escena, en la evidencia, en el ADN, que no permiten cerrar esa puerta todavía. Piénsalo en términos físicos. Nancy Guthrie tenía limitaciones de movilidad severas. El sheriff confirmó desde el primer día que no podía caminar más de 50 metros sin asistencia. Sacarla de esa casa en la madrugada, de manera silenciosa, sin que ningún vecino escuchara nada, sin dejar rastro de arrastre visible. Eso requiere un nivel de control que, para muchos expertos consultados por los medios, sugiere más de una persona. No es conclusivo, pero es una posibilidad que los investigadores están tomando en serio. Y mientras eso ocurre, hay algo que ocurrió en el frente diplomático esta semana que nadie había anticipado. La Embajada de México en Estados Unidos emitió una declaración oficial. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, respondió en una conferencia de prensa a preguntas sobre el caso y fue directo. No hay ninguna indicación de que Nancy Guthrie esté en México. Pero entonces ocurrió algo aún más inusual. La Fiscalía General del Estado de Sonora, la región mexicana que hace frontera directamente con Arizona, emitió su propia declaración separada y dijo algo que creó una pequeña tormenta diplomática, que hasta esa fecha no había recibido ninguna solicitud formal de colaboración de parte de las autoridades estadounidenses ni federales mexicanas. En otras palabras, el FBI dijo que contactó a México. La Embajada de México dijo que no hay indicios de que Nancy esté allí. Y la Fiscalía de Sonora dijo que nadie les había pedido nada oficialmente. 3 versiones, 3 instituciones. Y en el medio, la frontera, a 1 hora de distancia de la casa de Nancy Guthrie. Ahora regresemos a la evidencia, porque hay elementos que todavía no han sido completamente comprendidos por el público, y que los expertos dicen son los más importantes. El primer elemento, la nota de rescate, no las falsas. Hubo varias, incluyendo la enviada por Derek Fela de California, quien fue arrestado por suplantación, sino la primera, la que llegó el 2 de febrero a TMZ, al canal local, Cold y a Kagun. Harvey Levin, fundador de TMZ, reveló públicamente que esa nota contenía un detalle que en ese momento no había sido publicado por ningún medio: la ubicación exacta del Apple Watch de Nancy dentro de su casa esa noche. Piénsalo, el Apple Watch estaba en un lugar específico dentro de la casa. Los medios no sabían dónde. La familia no había dicho. La policía no había revelado eso. Y sin embargo, la nota lo describió con precisión. Eso puede significar 2 cosas: que quien escribió esa nota estuvo dentro de la casa, o que tiene acceso a alguien que estuvo. Los investigadores siguen sin confirmar si esa nota es auténtica, pero tampoco la han descartado. El segundo elemento, el ADN de la casa, no el del guante, ese falló en CODIS,
sino el ADN recuperado directamente dentro de la propiedad de Nancy. El exagente supervisory del FBI Jason Pack, consultado esta semana por Fox News, dijo esto sobre ese ADN. Fue recolectado temprano en la investigación. Pero separar perfiles individuales de ADN de una mezcla biológica es trabajo meticuloso y preciso. No puede apresurarse. Y describió el proceso. Cuando el laboratorio privado termine, los perfiles completados van de vuelta al departamento del sheriff de Pima County. El FBI los toma y los sube a CODIS, y dentro de una ventana corta después de esa carga, los investigadores sabrán si hay una coincidencia. Ese proceso está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real. Y cuando termine, si hay una coincidencia directa en CODIS, el caso podría romperse en horas. Pero si no hay coincidencia directa, viene la fase genealógica. Y hay algo que la mayoría de los reportes están omitiendo sobre esa fase. La ley prohíbe a las autoridades buscar en bases de datos privadas como Ancestry.com o 23andMe sin un proceso legal específico. Eso significa que los investigadores deben depender de bases de datos de acceso público, la más importante de las cuales se llama GetMatch. Es una plataforma donde personas voluntariamente suben sus perfiles de ADN para conectarse con familiares. No tiene los millones de perfiles de CODIS, pero tiene lo que CODIS no tiene: ADN de personas que nunca han sido acusadas de ningún delito. Y Cici Moore, la genealogista genética jefe de Parabon Nanolabs, quien ha ayudado a identificar a más de 300 sospechosos usando este método, dijo esta semana algo que fue casi una promesa directa al secuestrador de Nancy Guthrie. Si yo fuera el secuestrador, estaría extremadamente preocupado ahora mismo, porque usando genealogía genética investigativa va a ser identificado. No dijo podría, dijo va a ser. Y tiene razón, porque el método tiene un registro. El Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, fue identificado después de décadas de impunidad porque un familiar lejano había subido su ADN a GetMatch sin saber nada. Brian Kohberger, el asesino de los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, fue identificado de la misma manera. Ambos casos empezaron exactamente como este: un perfil de ADN desconocido, sin coincidencia en CODIS, y un árbol genealógico construido paciente y metódicamente hasta llegar al culpable. El tercer elemento que esta semana tomó nueva dimensión: la ropa del sospechoso. El sheriff Nanos dijo el viernes algo que no había dicho antes: que los investigadores creen que están acercándose a identificar algunas de las prendas que usaba la figura enmascarada. No solo la mochila Ozark Trail de 25 litros, que ya fue identificada como de venta exclusiva en Walmart. Ahora también el pantalón, los zapatos y la chaqueta están siendo analizados. Y las visitas a tiendas de armas para identificar el holster continúan. Un tipo de holster tiene una historia, tiene un fabricante, tiene distribuidores, y dependiendo del modelo exacto, puede ser tan identificable como un modelo de teléfono con una funda de nicho. Los investigadores también hicieron algo esta semana que reveló cuánto control están tomando sobre el área física alrededor de la casa de Nancy. El sábado, el departamento del sheriff colocó barricadas nuevas frente a la propiedad para regular el flujo de vehículos. Los motivos fueron 2. Los equipos de noticias que llevan 23 días estacionados frente a la casa y algo más inusual: los True Crime fans. Personas que viajan a Tucson desde otros estados para ver la casa en persona.
El departamento también suspendió el acceso de medios al centro de comunicaciones 911 para prevenir interrupciones en operaciones de emergencia. En paralelo, el departamento del sheriff emitió un comunicado directo y sin ambigüedad a los grupos de búsqueda voluntaria. Paren, no vengan, no busquen, dejen espacio. Apreciamos su preocupación y todos queremos encontrar a Nancy, pero este trabajo es mejor dejarlo a los profesionales. Bien intencionados pero no coordinados, los voluntarios en el área podrían comprometer evidencia u obstaculizar operaciones. Eso no es una formalidad, es una señal de que hay operaciones activas ocurriendo en el terreno que aún no han sido comunicadas al público. Y mientras todo esto ocurre, los medios de comunicación reciben información a veces contradictoria. Esta semana, un abogado de defensa que representa a una de las personas detenidas en el operativo del 13 de febrero, salió públicamente a decir que su cliente no tiene ninguna conexión con la desaparición de Nancy. El sheriff Nanos, por su parte, se negó a comentar sobre ese operativo específico en conferencias de prensa, limitándose a confirmar que la investigación sigue activa en todas las pistas. Eso es lo que Gumshoe Detective Work significa en la práctica. No hay grandes anuncios, no hay arrestos dramáticos, solo trabajo sistemático, metódico, construido sobre capas de evidencia que por sí solas no resuelven nada, pero que juntas, eventualmente, señalan a una persona. Y mientras eso ocurre, Savannah Guthrie sigue en Tucson. Su hermano Cameron también. Su hermana Annie también. 3 hijos adultos que cada mañana se despiertan sin saber si su madre está viva. Que cada noche publican mensajes en redes sociales dirigidos al silencio, esperando que alguien del otro lado los escuche. El más reciente decía simplemente: «Nunca es tarde para hacer lo correcto. La recompensa es de $2.500. El FBI tiene habilitada la línea 1800 Call FBI las 24 horas. Las pistas van a tips.fbi.gov y los investigadores están trabajando con algo que pocas personas entienden completamente, pero que los expertos dicen es el punto más subestimado de todo el caso. La tecnología de genealogía genética no busca al culpable directamente. Busca a su familia. Busca al primo que nunca cometió un crimen, pero que subió su ADN a una plataforma pública. Busca al abuelo que hizo una prueba de ascendencia. Busca al hermano que quería saber de dónde venía su familia. Y cuando lo encuentra, construye el árbol. Y el árbol lleva al sospechoso. Día 23. El tanque séptico fue abierto en silencio y cerrado sin declaraciones. Los guantes fueron encontrados a 2 millas y enviados a Florida. El ADN de la casa está en un laboratorio esperando ser separado. Un helicóptero vuela bajo con un detector de señales de marcapasos. Las tiendas de armas están siendo visitadas con una fotografía granulada. Y en algún lugar de Headmatch, un árbol genealógico está siendo construido rama a rama. El sheriff dijo 2 palabras esta semana cuando le preguntaron cuál era su mensaje para la familia Guthrie. No cedemos. Y en algún lugar, en el desierto o más allá, hay una persona que sabe que el tiempo se está acabando, que la ciencia está llegando, que el árbol se está construyendo. El número es 1800CALLFBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. Nancy Guthrie lleva 23 días desaparecida y los investigadores no se rinden.